Bien, estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a grabar un video sobre transformaciones lineales. Veamos el ejemplo entonces, o el primer ejercicio, el cual dice así: si t, que va del espacio de R3 a R2, es una transformación lineal que satisface esta condición. Me piden que haya el núcleo, me piden que determine una base para el núcleo, me piden también que determine la dimensión de la imagen y la matriz asociada a dicha transformación lineal. Bien, entonces iniciemos con la solución de la parte A. La solución de la parte A significa calcular el núcleo. Y el núcleo se define de la siguiente manera. El núcleo de esa transformación lineal va a estar formado por ¿quién? Por X, Y, Z, que es un elemento del espacio de partida, tales que la transformación lineal evaluado en X, Y y Z me va a dar igual a 0. Y el 0 del espacio de llegada. ¿Y cuál es el espacio de llegada? El R2. Bien, eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Qué significa eso? Que igualemos a 0 cada una de estas componentes. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. X más Y más Z va a ser igual a 0. Y la segunda ecuación sería 2X menos 3Y más Z igual a 0. Bien, tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación. Esta es la ecuación 1 y esta es la segunda ecuación. ¿Qué resulta? Si restamos ecuación 2 menos la ecuación 1, tenemos lo siguiente. 2x menos x me queda x. Menos 3y menos y menos 4y. Y z con z se va, en este caso sería 0. Igual a 0. Por lo tanto, tengo que el x va a ser igual a 4y. Primera expresión. Si gustan, podemos llamarlo condición 3. Ahora, quiere decir que esa expresión que acabamos de encontrar lo voy a reemplazar en la primera. Entonces vamos a decir así: reemplazar x igual a 4y en 1. Si hacemos ese proceso, tendríamos que el x se llama 4y más el y más z igual en este caso a 0. Despejamos z y z sería igual a ¿cuánto? A menos 5 veces y. Yo creo que con esta cuarta condición o cuarta ecuación, yo ya puedo escribir el núcleo. ¿Y por qué ya podemos escribir el núcleo? Porque el núcleo va a cumplir estas condiciones. Entonces vamos a escribir lo siguiente. El núcleo para esa transformación lineal sería lo siguiente. Sería los x, y, z, que pertenece al espacio de partida, tales que cumple. ¿Qué cumple? Que el x pues es igual a 4y y que z es igual a menos 5y. Bien, entonces ya tenemos la primera, que es el núcleo. Vamos ahora a la segunda pregunta. La segunda pregunta es ¿cómo determinar una base? Y para determinar una base, recordamos la parte de espacios vectoriales. Y en espacios vectoriales decíamos nosotros que si tenemos, en este caso, el subespacio formado por x, y, z, pero tenemos la condición que el x es 4 veces y, el z es menos 5y y el y es el mismo y aquí sería menos 5y. Observamos que al factorizar el valor de y, si factorizamos el valor de y, tendríamos lo siguiente: 4, 1 y menos 5. Bien, entonces, si todo eso es correcto, yo diría que una base del núcleo es ¿quién? Una base del núcleo sería ¿quién? 4, 1, menos 5. También me piden su dimensión.
la dimensión del núcleo. Y la dimensión del núcleo solamente es ver cuántos vectores tiene el núcleo. Y observamos que tiene un único vector. Entonces terminamos con la pregunta B. Vamos con la pregunta C. La pregunta C me piden la dimensión de la imagen. Bien, entonces, ¿cómo se calcula la dimensión de la imagen? Hay que recordar un teorema. El teorema de la dimensión. ¿Qué significa? La dimensión del espacio de partida es igual a la dimensión de ¿quién? De la imagen de esa transformación lineal más la dimensión de la nulidad o del núcleo. Entonces tenemos que lo primero es 3. La dimensión del espacio de 3 es 3. La dimensión de la imagen no lo conocemos, eso es lo que nos pregunta. Imagen de la transformación lineal. Pero la dimensión de la nulidad o del núcleo ese es 1. Por lo tanto, se concluye que ya tenemos la dimensión, en este caso, ¿de quién? La dimensión de la imagen. O sea, no hay necesidad de calcularlo, la imagen para calcular su dimensión. Y esta dimensión sería 2. O sea que la imagen es un subespacio de R2. Y R2 tiene dimensión 2, un subespacio. Un subespacio. O sea, incluso podría ser el mismo R2, o sea, todo el R2. Bien. Y lo último, que es la D. La D. ¿Cuál es la matriz asociada a esa transformación? Entonces recuerden, si yo tengo la transformación x, y, z, esto se escribe la matriz asociada a esa transformación lineal. ¿Cuál es el orden? Hay que recordar cuál es el orden. ¿Cuál es el orden? Sería 2 por 3. 2 por 3. Multiplicado por ¿qué? Por x, por y, por z. Eso es la transformación lineal. A mí me piden esta matriz. Y esa matriz asociada a esa transformación lineal, lo tenemos acá. Miren cómo lo hacemos. Tenemos dos opciones. O cogemos elementos, en este caso de la base de R3, L1, L2 y L3, o simplemente colocamos así, ¿ve? La componente de X, 1. Voy a la segunda componente de X, sería 2. Ahora la componente para Y, su coeficiente 1 y menos 3. Coeficiente para Z, 1 y para Z, 1. Eso es la matriz asociada a esa transformación lineal. El orden, 2 por 3. 2 por 3. 2 por 3. Eso es el orden. Si alguien no desea hallarlo así, lo tendría que calcular ¿quién? La transformación evaluada en E1. ¿Y quién es E1? 1, 0, 0. Y eso me va a dar ¿quién? Esta primera columna. Al reemplazar me va a dar la primera columna, que sería 1, 2. T de E2 me va a dar la segunda columna. T de E3 la tercera columna. Escrito como columna esto. La primera. Bien. De esa manera se concluye con este video, teniendo en cuenta algunos puntos muy importantes, como es, por ejemplo, cuál es la definición del núcleo, cuál es la definición del núcleo, como el primer punto. Se plantea el sistema, cómo se resuelve el sistema, y luego escribir el núcleo. A partir de ahí puedo calcular una base para el núcleo, Miren cómo se calcula la base para el núcleo. Y a partir de la base puedo decir cuál es su dimensión. Usamos este teorema de la dimensión y calculamos la dimensión de la imagen. Y finalmente hallamos la transformación. En este caso, esa transformación lineal tiene una matriz asociada. Y esa matriz asociada es la que se encuentra acá. Bien, entonces, con la cual se concluye con este video. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.